he escogido un tema un poco difícil de vender aquí. Eh, sí, es un libro que se llama Remando como un solo hombre, de Daniel James Brown. Bueno, este libro es un poco particular. ¿Y por qué? Pues porque trata la historia del equipo de remo norteamericano que fue a las Olimpiadas organizadas por la Alemania nazi en los años 30 y fue el equipo que ganó la competición de remo. Y la verdad es que si uno lee la sinopsis de este libro, pues a lo mejor no se siente muy atraído por la historia, no es la típica historia que tú leerías a lo mejor, pero la verdad es que tal y como está contado y la épica realista, absolutamente realista, que relata el libro, te engancha desde el principio hasta el final. O sea, esta historia es alucinante. Cuenta, bueno, recorre la historia sobre todo a través de un remero que se llama Joe Ranz y la historia empieza en la costa oeste de los Estados Unidos, en el estado de Washington. Y de hecho durante este equipo de remo que se va conformando a lo largo del libro es el equipo de remo de la Universidad de Washington en Seattle. Y bueno, recordemos que en Estados Unidos, bueno, por cierto, voy a volver al contexto histórico, que esto lo tenía muy abandonado. Lo tienes muy abandonado, es verdad, yo ya lo echaba mucho de menos. Se Claro, viene, hombre, se viene, se se viene. viene, se prende esta wea histórica, mi hermano. Pues no, pero tampoco voy a contar mucho. Básicamente, recordemos que los Estados Unidos de América, pues en aquella época había pasado, estamos hablando después del crack del 29, entonces hay una parte enorme de la población norteamericana que está directamente en la ruina, en la más absoluta de las ruinas. Y un poco la épica, lo que pasa es que, insisto, y esto, lo hablaba con un amigo hace poco, que a veces se echa de menos historias en donde la emoción y la tensión de la historia y la épica sea completamente realista, o sea, te venga dado por el contexto y por las circunstancias y por personajes que no tienen otra realidad que venderte, que es que lo pasaron enormemente mal y aún así pues dejaron sus nombres inscritos en la historia. Y digamos que relata la historia de un equipo de remo que se va conformando poco a poco, en donde muchos de sus miembros son chicos que vienen del estrato social más bajo, o sea, de gente que está viviendo en tiendas de campaña y digamos, en campamentos enormes de chabolas, eh, y que gracias a su esfuerzo y a becas que recibían y demás, y en este caso pues a saber remar cojonudamente bien, pues conseguían ir a la universidad y a través de la universidad pues poder competir, ¿no? Que esto pasa aún hoy en día. Y en España sucede en el sentido de que cuando quieres participar y sobre todo en un deporte que a lo mejor no es muy mayoritario, pero los deportes minoritarios pasa, o entras en un club y te pagas tu propio material y demás de tu bolsillo, con lo cual ya tienes que partir de un cierto estatus económico, o te puedes meter a través de las universidades, que esto me consta de primera mano, y las universidades tienen sus propios recursos, entonces mucha gente que a lo mejor no tiene mucho dinero, pues a través de la universidad puede acabar compitiendo y demás. Y en un contexto como la Norteamérica de los años 30, pues os podéis imaginar. Hay, lo bueno de este libro, por lo menos la edición que tengo yo, y creo que las ediciones que han ido sacando también los tienen, tiene un montón de fotos por en medio, y eso te da una sensación, aparte de que la historia está muy bien escrita, te recuerda cada 30 o 50 páginas que lo que estás leyendo fue verdad y que eran personas de verdad. Y de hecho al principio hay varias fotos de esos poblados de chabolas a las afueras de Seattle y de los personajes que protagonizan la historia y te quedas acojonado. Y en fin, este tipo, Joe Ranz, pues lo pasó enormemente mal. Se ve como su familia medio lo tiene que abandonar durante unos años porque no lo pueden alimentar, cosa que en España también pasaba, que se abandonaban niños porque directamente no se podían, no se podían sostener económicamente. Bueno, su padre se vuelve a casar, no se lleva bien con su madre, el tío luego de joven se va a trabajar a las minas,
y relata, o sea, el nivel de detalle del libro es bastante enorme. El tío relata cómo se va dejando descolgar por un peñasco, bueno, no sé cómo llamarlo, un precipicio, un risco de la mina y los tíos tienen que picar con maza y demás y bueno, y relata que ha visto gente despeñarse o caerle rocas encima y palmarla, o sea, y la seguridad laboral, vamos, si nos quejamos de la seguridad laboral en aquella época, era nula. Eh, pero bueno, poco a poco va metiéndose, va acompañando la vida de esta persona, pero poco a poco va apareciendo, va surgiendo el tema del remo, cómo acaba yendo a la universidad gracias a que va haciendo pruebas y demás y se le da cojonadamente bien remar y va relatando un poco más, menos en detalle, la historia del equipo de estos chicos que va encontrando, que también aparecen fotos de ellos, de aquella misma época, es muy curioso. Que acaban conformando lo que luego sería el equipo de la costa oeste y finalmente mezclando parte de este equipo y el equipo de remo de la costa, de varios equipos de la costa este de los Estados Unidos acaban conformando el equipo olímpico. Esto es algo que se relata bastante, que forma parte yo creo que del 70% del libro, no es tanto lo de las Olimpiadas, lo de las Olimpiadas se cuenta justo al final, en los últimos capítulos, pero casi todo es la competición entre los equipos de la costa oeste y la costa este. Hay que recordar, como muchos otros deportes que ya existían en el siglo XIX y demás, que este tipo de deportes venían de Inglaterra y de hecho uno de los, digamos, relatores de la historia, entre comillas, o uno de los, no sé cómo decirlo, de las almas que van acompañando a esta historia, aparte del protagonista, es un mítico artesano de botes de remo que se llama George Newman Pocock, creo que se dice, que el tío venía de Inglaterra y se llegó a decir que bueno que constituía algunos de los mejores botes de remo que han existido nunca, ¿no? Y mola mucho porque la historia consigue trasladarte incluso a lo que es el taller de este tío. O sea, tú estás leyendo el libro y acabas oliendo a serrín, acabas oliendo a madera, acabas oliendo a barniz. Y además el libro es tan acojonante que te acaba hablando de las técnicas de construcción y de cómo los botes, el tío intenta raspar cada segundo de una competición a base de las técnicas constructivas, los tipos de madera, te habla de los bosques, de los tipos de madera de los Estados Unidos y de Canadá y de tal, de dónde traen la madera para construir los botes, o sea, es acojonante. Estamos hablando de una época en donde, pues, en fin, muy poca gente tenía incluso coches, los primeros automóviles, ¿no? Todavía había por ahí carrozas con caballos, es decir, estamos hablando de una época, pues en fin, de los años 30, ¿no? En los Estados Unidos. Bueno, otra cosa que destacaría del libro, que quizás es cuando uno lee la sinopsis, es lo que más te puede echar hacia atrás, que es precisamente lo consustancial, ¿no? El deporte del remo leído, que uno lo piensa. Yo hace no mucho y durante 2 o 3 años practicaba tiro con arco y mi antiguo monitor de tiro con arco, que por cierto era de un club universitario, por eso sé un poco del tema, me decía, ver una competición de tiro con arco por televisión, por ejemplo, es tan emocionante como ver una competición de pesca con mosca, ¿no? ¿Por qué? Porque es el típico deporte que o tú eres muy aficionado o has participado en ese deporte o tal, y si lo ves en televisión te puede llegar a emocionar por empatía. Pero si no es muy jodido. O sea, esto hay que ser sincero. Esto lo ve la inmensa mayor parte de la gente o cuando vemos las traineras, ¿no? Que aquí en España hay más, en el norte, en el País Vasco, Galicia, tal. Pues es muy jodido emocionarse y sin embargo tiene su público minoritario pero muy fiel. Y con los botes de remo pasan 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Sin embargo, tal y como está escrito este libro, la verdad, y le doy la enhorabuena al autor, que es Daniel James Brown, y a los traductores, que a veces en las traducciones de los libros se pierde un poco la chispa y el sentido de las narraciones y demás, que la verdad es que estás leyendo las competiciones de remo y llega a emocionar, o sea, porque aparte del nivel de detalle, cómo va marcando el ritmo de las brazadas, te cuenta incluso la importancia de las brazadas, la técnica, si los que descansan un poco al principio de la carrera y le meten más caña al final, la importancia de la temperatura, de las maderas, el peso de los remeros, habla muchísimo del peso de los remeros. Hay un personaje muy simpático aquí en este equipo de remo que se llama Bobby Moch, que es un tío, lo veis en las fotos además, es un tío súper bajito, menudito y tal,
ahí repeinado, con cara de buen chico y tal, y que acaba siendo su arma secreta porque pesa tan poco, pero es tan zorro y tan buen... eh, es de esta parte del grupo de remo que está atrás, no sé si, aquí esto yo no lo he visto en las fotos, no sé si con una especie de megáfono o demás, dirigiendo un poco la remada, ¿no? Y lo tienen ahí detrás y es un tío como súper inteligente y tal, y es un personaje que acaba siendo épico en el libro, y súper simpático además. Y bueno, se ve como hay una épica, ya digo, real, ¿no? De gente que acaba venciendo sus circunstancias sociales y económicas y tal. Se ven las brechas sociales y económicas terribles de aquella época. Como poco a poco se va aplicando lo del New Deal, lo de Franklin Delano Roosevelt, pero sus efectos aún distaban muchos años después de notarse, se notarían. Y después de los efectos de la Segunda Guerra Mundial también en la economía, pues la situación iría mejorando, pero aún estamos hablando en fin, de los años más crudos, más jodidos. Se relatan escenas muy jodidas a nivel de hambruna, de necesidades y tal, y cómo a lo largo del libro acaban llegando, bueno, hay esa competición bestia entre la costa oeste y la costa este, entre incluso también pues entre los niños más pijos, ¿no? De las clases altas que pueden participar en remo, pero porque se lo pueden pagar de sobra y demás, pero como al final tienen que entenderse para acabar formando el equipo norteamericano de remo para poder ir a las Olimpiadas y cómo acaban ganándole a los alemanes en su propia casa en plena Alemania nazi, que es muy jodido. Hay alguna escena al final, bueno, no voy a hacer mucho spoiler del libro porque me gustaría que la gente, si no os gusta, si os gusta, como mínimo os tiene que gustar la narrativa, porque si no, y si os gusta el libro con una gran impronta histórica y demás, yo supongo que ayudaría. Yo animo encarecidamente a que lo leáis. Si no tenéis nada que leer, si no, le digo tanto a vosotros como a nuestro público, si no tenéis nada que leer y no sabéis qué leer, es una grandísima e insospechada opción. Es el típico libro que lo ves en la librería, en tal. Se ha vendido bastante bien. En Estados Unidos se ha vendido como churros. En el resto del mundo bastante bien, creo. De hecho, ya hay varias ediciones. Pero es el típico libro que leerías la contraportada y dirías... Esto, joder, remo, de verdad, o sea, si lo veo por la tele y me voy a quedar dormido, o sea, esto es horrible, pues ni de coña, o sea, vais a empezar la historia, os va a contar a través de un remero ya anciano, como el autor va a entrevistarse con él y os va a contar la historia de cómo empezó el remo en los Estados Unidos, llegado de Europa, en su propio contexto, en fin, la historia es acojonante. Bueno, yo no sé si vosotros sois aficionados a ver traineras o pesca con mosca. La verdad es que no. Diría que no. Bueno, mi padre hace las moscas para pescar. ¿Ves? Y traineras hubo aquí en la playa el verano pasado. Vinieron ahí todos. Sí. Y de hecho se ve. Y aquí en el libro se cuenta como es flipante, como incluso no sé muy bien cómo sería el rollo, como fletan un tren para que el tren vaya siguiendo la marcha de los remos y la gente en trenes medio descubiertos. No sé muy bien cómo sería el rollo porque creo que fotos no había. Para seguir la carrera, como la gente, a decenas de miles de personas en las orillas del campo ahí, o sea que llegó a tener bastante punch, por lo menos en Estados Unidos, sobre todo yo entiendo que por la influencia anglosajona, igual que otros deportes como el golf y tal, pues tenía una impronta mayor, ¿no? Que a lo mejor en otros países de Europa y demás. Hay aquí una frase muy épica de George Yuman Pocock, el artesano de botes, que decía no, ¿dónde está? He perdido la frase. Una gran frase. Sí. En un deporte como este, de mucho trabajo, poco reconocimiento y una larga tradición, tiene que haber algo que a los hombres normales se les escapa, pero que a los hombres extraordinarios captan. ¡Qué épico, madre mía! ¿Ves? Es que te sueltan esto al principio del lizo y dices, Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me estoy perdiendo? Madre mía.
hay grandes, el Pocock yo creo que era muy épico, ¿no? Aparte de hacer unos botes de la hostia, el tío era como súper épico. Hay otra frase ponen frases de Pocock al principio de cada capítulo. Hay una que dice: cuando en un bote de 8 asientos se consigue el ritmo justo, estar dentro es un auténtico placer. No es duro cuando se alcanza el ritmo, el swing, como le llaman. He oído gritos de placer entre los remeros cuando en un bote de 8 asientos se ha alcanzado ese swing. Es algo que no olvidarán nunca mientras vivan. Es que, ¿cómo no va a hacer un libro así? Madre mía, es brutal. Pues no sé, es una gran opción. Mira, aquí hay una foto de llegada de la delegación olímpica estadounidense a Berlín y hay un montón de gente con el brazo derecho levantado. O sea, es que es una historia muy tensa, muy tensa. Luego hablan de un poco cómo preparaban los pueblos alemanes para que los extranjeros y la prensa extranjera no vieran nada raro. O sea, los cartelitos estos de Achtung Juden, ¿no? De fuera judíos, los escaparates rotos los arreglaban. Bueno, había toda una labor de propaganda de encubrir lo que estaba pasando en Alemania, porque no tenían ni puta idea. O sea, aquí había una familia judía y ahora no la hay. ¿Por qué? No, están de vacaciones desde hace demasiado, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pues aquí te lo relatan y además de primera mano, de gente que lo vivió. O sea, es acojonante. Este libro es acojonante, de verdad. Y luego eso, la situación social de los norteamericanos, la hambruna, la depresión, o sea, es acojonante. Yo lo recomiendo mucho, queridos amigos y amigas. Tengo una duda. Si no tengo ni idea de historia, ¿me va a molar igual este libro? Sí, y tengo pocas dudas, porque te lo relata todo muy bien, hay un montón de fechas, de acontecimientos históricos, y te mete muy bien en el contexto, y por eso acabas ahí oliendo lo que ellos olían. Es que está muy bien escrito, a mí me sorprendió para bien. Los periódicos de la época, quién era el presidente en aquel momento, bueno, un poco la situación, y luego te vas siguiendo pues los personajes y lo que les pasa y tal. Y es acojonante porque no hace falta vestirlo demasiado. Quiero decir, que es lo que decía antes, ¿no? Que la épica de la historia viene dada por las circunstancias puras y duras. Y él simplemente te las describe. Y la situación era, pero de eso, o sea, que familias teniendo que elegir qué niño tenían que abandonar porque no lo podían alimentar. O sea, este tío lo abandonaron en su casa. O sea, de hecho se pasó varios días solo en su casa. Es que es muy duro, es que tú lo lees y dices, pero what the fuck, ¿dónde están servicios sociales? ¿Servicios qué? ¿Qué cómo? No sé qué es eso. Tengo otra duda. Cuénteme usted. ¿Está en versión Kindle? Pues no lo sé. Yo es que yo lo pillé en papel, en círculo de lectores y siguieron sacando ediciones, pero en versión Kindle no sé si la tienen. Rimando como un solo hombre. Un momento, creo que sí. Ah, pues guay. Cuesta 9,49 en versión Kindle. 18,95 en tapa blanda. Muy bien. Pues está muy bien. Muy razonable. Pues mira qué bien que cueste menos en Kindle, porque hay libros que no lo hacen. Que ya es el límite de lo ruin. Que no tienes que imprimirlo, joder. Conste que la versión Kindle habría que ver qué tal se ven las fotos, porque me parece que es una parte considerable para disfrutar del libro totalmente. Que igualmente normalmente las imágenes las ponen simplemente que se ven, ¿sabes? Un poco pues lo que da la pantalla del Kindle, sí, que es blanco sobre negro. O negro sobre blanco, que diga. Pero bueno, yo es lo único que quizá me movería a intentar encontrar una versión física, que seguro que la puedes encontrar más barata que los 18 euros que te pide Amazon, vamos, casi sí, seguro. Es posible. Pero bueno, los libros hoy en día suelen rondar así siempre. Parece que hay un precio estándar, ¿no? Lo de los 20 euros, no sé por qué. Pero bueno, pues ya digo, chicos y chicas, está muy bien. Yo lo recomiendo y lo vais a pasar muy bien. Era libro para el verano. Sí, este me lo apunto, Sí, yo también. Qué bonito. Gracias, Decar. La que usted tiene. Pues bueno, con este piropo, si no hay nada más que comentar sobre Remando con un solo hombre,